Bueno, este es el que probablemente tome de este estilo. Eh, entonces, lo primero que se puede hacer, siempre hay que fijarse para simplificar y hacer menos pasos, es fijarse si no hay alguna rama que esté estrictamente dominada. Entonces tenés que fijarte si para Y eligiendo big o eligiendo small, siempre tiene un pago mayor que eligiendo el otro, ¿sí? O sea, si eligiendo small siempre tiene un pago mayor que eligiendo big, o si siendo big siempre tiene un pago mayor que eligiendo small. En este caso, si vamos abajo al tipo Z, cuando elige big, el jugador uno tiene pago 0 y 0. Y si elige small, tiene pago 1 y 1. Entonces siempre va a tener un pago mayor para el tipo Z eligiendo small. Entonces a big lo tacho. Entonces ya tenemos una rama menos. ¿Sí? Y después para tener en cuenta, después lo retomamos, pero para tener en cuenta, el jugador 2, o sea, el que elige en estas instancias, ya sabe que como el jugador uno tiene esta rama que como el jugador uno que es tipo Z, tiene esta rama tachada, sabe que si ve big, sí o sí es porque está en la rama de arriba. Sí o sí porque está acá parado. Entonces, nunca va a elegir P si ve big. Porque si ve big, sabe que está parado acá arriba. Entonces no va a elegir P el jugador 2 que le da pago 0. Va a elegir A que le da pago 1. Entonces también tachamos las ramas P. Y después, como siempre, planteamos las dos estrategias para cada jugador. ¿Sí? Para el jugador uno puede elegir todas, sin excepción. Por más de que hayamos tachado, ponemos Big Big, Big Small, ¿sí? Big Big, Big Small, Small Small, como acá, o Small Big, como está acá. Y después le podés justificar y decir, che, yo tacho esta y tacho esta porque por dominancia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque un tipo Z, acordémonos que en el segundo término, importante siempre respetar esto, yo estoy poniendo lo que elige cuando es tipo Z y en el primero cuando es tipo Y, siempre. Y eso se respeta a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, un tipo Z nunca va a elegir big, como puse acá. Entonces, un tipo Z, o sea, en el segundo término nunca puede haber una B. Entonces, este lo dejamos, pero este que tiene una B en el segundo término y que este tiene una B en el segundo término lo podemos tachar. Y solamente después vamos a evaluar estos casos de acá, este separador y este agrupador. Eh, y para el jugador 2 también ponemos todas las estrategias. ¿Sí? A, acordémonos, en el primer término yo estoy poniendo cuando el jugador 2 ve big. Y en el segundo término cuando el jugador número 2 ve small. Siempre se respeta eso. ¿Sí? Entonces, AA, AP, PA y PP. Pero acá también yo sabiendo que si ve big, ¿sí? El jugador 2 si ve big, como habíamos dicho, si ve big sabe que está arriba, entonces nunca va a elegir P cuando ve big. Entonces, en el segundo término, en el primer término, perdón, que es cuando ve big, ¿sí? Yo no puedo tener ninguna P. Entonces, acá que tengo una P y acá que tengo una P, cuando ve big, los puedo tachar también. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos, como siempre, es evaluar los dos casos posibles que tenemos de equilibrio, que es en BS o en SS. Primero el separador BS. BS quiere decir que siendo Y elige B y que siendo Z elige S. Entonces la probabilidad de que, dado que B sea tipo Y, es 1, porque sí o sí, si BB es Y. ¿Sí? La probabilidad entonces de que sea Z, dado que es B, si acá era 1, acá va a ser 0. ¿Sí? Acordémonos que acá estamos del lado de big, que es con probabilidad alfa y 1 menos alfa. Entonces, si alfa es 1, 1 menos alfa es 0. Y del otro lado, si nos paramos de este lado, ¿sí? La probabilidad de que, dado que B small sea Y, que sería beta, ¿sí?
de este lado tenemos beta y 1 menos beta, es 0. ¿Por qué? Porque siendo z estamos poniendo que elige small. Entonces, dado que se ve small, la probabilidad de que sea z, sí, acá sí es 1. 1 menos beta es 1. ¿Sí? Entonces ahora lo que vemos es ver como siempre cuál es la mejor respuesta ahora del jugador 2 teniendo en cuenta esto. Entonces, dado que ve big, sabe que es porque es el tipo Y. Entonces, dado que ve big, sabe que es el tipo Y, entonces nos paramos en la parte superior. ¿Sí? ¿Cuál sería la mejor respuesta entonces para el jugador 2 cuando ve big? Sabe que está parado acá. Cuando ve big, el jugador 2, vemos los pagos, los segundos pagos, va a elegir A. Entonces, cuando ve big, siempre el primer término era big, hay que respetar eso, elige A. Y si ve small, sabemos que si ve small, estamos parados en Z. ¿Sí? La probabilidad de que, dado que ve small sea Z, es 1. O sea, vamos a la parte Z, vamos a la parte small. Acordémonos que de este lado lo tachamos, ni lo evaluamos porque está estrictamente dominada. Entonces, cuando ve small, ¿sí? Sabe que es tipo Z, entonces está parado acá. ¿Qué va a elegir? ¿Cuál es la mejor respuesta para el jugador 2 cuando está parado acá? Y para el jugador 2 va a ser P, porque le paga 1 en vez de 0. Entonces, P. Y ahora hay que hacer la inversa. A ver, bueno, ya dijimos que si el jugador 1 es I, elige Big, como dijimos acá, siendo I, elige Big, ¿sí? Y dado esto, la mejor respuesta para el jugador 2, cuando veía Big dijimos que era A, y ahora tenemos que ver si la mejor respuesta para el jugador 1 también es Big. Entonces, vamos al jugador 1 cuando ve Big, o sea, estamos ya de este lado, ¿sí? Siendo Y, o sea, vamos acá arriba, ¿sí? Dijimos que era A la mejor respuesta para el jugador 2. Ahora, si el jugador 1 se desvía a small, el jugador 2 que iba a elegir si veía small. Si veía small, elegía P. Entonces, si se desvía el jugador 1 a small, el jugador 2 elige P y el pago es 0. Entonces no hay incentivo al desvío, porque acá recibe 1 y acá 0. Entonces, la mejor respuesta para el jugador 1 es mantenerse en big. Entonces no hay incentivo al desvío acá. Y también hay que ver lo mismo, en este caso, si es Z. Entonces, si es Z, elegía small. ¿Sí? Si es Z, el jugador 1 elige small. ¿Sí? Y la mejor respuesta del jugador 2, ¿cuál habíamos dicho que era? Habíamos dicho que la mejor respuesta para el jugador 2, cuando ve small, era P. Y ahora veamos si también es una mejor respuesta para small, para el jugador 1, elegir small. Entonces, vamos a Z eligiendo small, o sea, Z small, sabemos que elegía P. Ahora, desviarse a big ya sabemos que no, directamente no hace falta ni evaluarlo, ¿sí? O sea, si se desviara a big tendría pago 0, no tendría ningún sentido, pero por más de hacer el análisis que hagamos ya lo habíamos tachado, entonces ya sabemos que no se va a desviar a big. Entonces se va a mantener en small. Entonces, como se mantuvo en los dos escenarios, siendo Y se mantuvo en B y siendo Z se mantuvo en S, ¿sí? O sea, se mantuvo en big y se mantuvo en small con esta estrategia el jugador 1, quiere decir que para el jugador 1 estas son mejores respuestas y para el jugador 2 estas son mejores respuestas. Y cuando hay mejor respuesta para los dos, ninguno de los dos tiene incentivo al desvío, entonces es un equilibrio de Nash. Entonces, bs, punto coma, ap, punto coma, alfa igual a 1, lo habíamos definido acá, punto coma, beta igual 0, es un equilibrio de Nash separador. Y después el caso 2. El caso 2 es el agrupador que nos queda, que es SS. SS, si nosotros nos paramos de este lado, el jugador 2 no sabe si está parado acá o está parado acá. Porque quiere decir que si es big, si es
tipo Y, elige ese. Y si es tipo Z, también elige ese. Entonces cuando él ve small, no sabe si está parado acá arriba o acá arriba. Entonces entran en juego estas probabilidades. ¿Sí? Y de este lado las probabilidades son beta y 1 menos beta, pero sabemos que beta sería 0,5. Entonces la probabilidad de que dado que BS sea tipo Y es beta 0,5. Como también la probabilidad de que sea tipo Z, dado que B small, es 0,5 también, porque era 1 menos beta, ¿sí? O sea, la probabilidad de estar parado acá es 0,5 y la de estar parado acá es 0,5. Y del otro lado lo mismo, pero con el genérico, ¿sí? Alfa y 1 menos alfa. Entonces la probabilidad de que sea tipo Y cuando B big, ¿sí? Es alfa, y la probabilidad de que sea tipo Z, dado que B big, es 1 menos alfa. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la mejor respuesta para el jugador 2 con las probabilidades que ya sabemos que son 0,5 para beta. Entonces, la utilidad esperada del jugador 2 eligiendo A, dado que beta es 0,5, ¿sí? O sea, del lado que sabemos, la utilidad esperada del jugador 2 de elegir A, o sea, acá y acá, dado que beta es 0,5, sería hacer 2 por 0,5 más 0 por 0,5. ¿Sí? O sea, 2 por 0,5 más 0 por 0,5. Y esto es igual a 1. Y lo mismo con P. ¿Sí? O sea, la utilidad esperada sería 0 por 0,5 más 1 por 0,5. O sea, 0,5. Claramente hay mayor utilidad esperada eligiendo A. Entonces la mejor respuesta del jugador 2 cuando ve S, estamos del lado de S, era A. Te lo conoce el segundo término, porque el segundo término era S. Ahora lo que no sabemos, ¿sí? Es cuál va a ser la mejor respuesta del jugador 2 cuando ve, cuando ve big, ¿sí? Acordémonos que de este lado es cuando ve big y de este lado es cuando ve small, ¿sí? Pero cuando ve big, nosotros teníamos esto de acá, alfa y 1 menos alfa, genérico. Entonces lo mismo, calculamos la utilidad esperada eligiendo A del lado de big, ¿sí? Que teníamos la probabilidad genérica de alfa, que sería, si elige big, la utilidad esperada de A sería para el jugador 2, 1 por alfa más 0 por 1 menos alfa. ¿Sí? 1 por alfa más 0 por 1 menos alfa. Y la utilidad esperada de elegir P, mismo procedimiento, nos queda este cálculo. ¿Sí? Entonces, de acá sacamos la conclusión que va a elegir A si alfa es mayor que 1 menos alfa. O sea, si la utilidad de eligiendo A es mayor que la utilidad de eligiendo P. Si acá despejamos, nos da que alfa tiene que ser mayor o igual que 1 medio para que elija A. Entonces, dada la estrategia SS, que es una agrupadora, nosotros ya sabíamos que si B small sí o sí elige A, y si B big depende de qué valor tome alfa. O sea, va a depender de alfa, ¿sí? Si alfa es mayor o igual a 1 medio, sabemos que elegía A, ¿sí? Pero si es menor a 1 medio, elige P. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar el equilibrio SS-AA, o sea, SS-AA, o sea, cuando alfa es mayor o igual a 1 medio, y también SS-PA. SS-AA, ¿sí? O sea, el jugador 1, siendo tipo Y, elige small, y siendo tipo Z, elige big. ¿Qué pasa? Siendo Y, elige S, como ya dijimos, ¿sí? El jugador 2 va a jugar A, porque el jugador 2 juega A cuando ve, cuando ve big, y también juega A cuando ve small. Entonces,
Entonces juega A. Y si juega A, nosotros ya habíamos visto que el pago del jugador 1 era 2, ¿sí? O sea, si vamos arriba, vemos que siendo Y, o sea, nos vamos a la rama de arriba. Si el jugador 2 elige, perdón, siendo Y elige small, ¿sí? O sea, siendo Y elige small, y el jugador 2 responde eligiendo A. Entonces el pago del jugador 1 es 2, ¿sí? Entonces, siendo Y elige small, el jugador 2 elige A, entonces el pago de Y es 2, ¿sí? Y ahora veamos si se desvía a B, o sea, si en vez de mantenerse el jugador 2, en vez de mantenerse perdón, el jugador 1, en vez de mantenerse en S, ¿qué pasa si se desvía a B? ¿Sí? Entonces, si se desvía a B, que es big, ¿qué elegía el jugador 2 cuando veía big? Sí o sí elegía A. ¿Te acordás? Lo habíamos definido acá, que cuando ve big elige A. ¿Sí? Entonces, el pago del jugador 1 sería 1. Acá. El jugador 1 se lleva 1. Entonces, como 1 se lleva acá, y acá se llevaba 2, no hay incentivo al desvío. ¿Sí? Acá se lleva 2, y desviándose se lleva 1. O sea, es menor el pago, no se desvía. Y si es Z, o sea, nos vamos a la rama de abajo, y elige small, ¿sí? O sea, este caso de acá, siempre hay que evaluar este caso de acá y este caso de acá. El jugador 2 elige A. Cuando veía small elegía A. Y el pago del jugador 1, si nos fijamos en el cuadrito, nos da que es 1. Ahora, si se desvía a big, ¿sí? Si se desvía a big, elige A, ¿sí? Es más, incluso ni hace falta porque jamás se desviaría cuando es Z. Cuando es Z, jamás se desviaría a big, ¿sí? Porque la habíamos tachado. Pero no importa, si querés lo podemos evaluar también y no tiene sentido. Porque si elige A, cuando se desvía a big, ¿sí? El pago del jugador 1 es 0. Elige A cuando se desvía a big, el pago es 0, entonces no tiene ningún sentido. Porque acá estaba ganando de este lado, si elegía de este lado, estaba ganando 1. ¿Sí? El jugador 1. Entonces no tiene incentivo a desviarse tampoco. Entonces acá ya vamos a tener un equilibrio de Nash, que es este, ¿sí? Cuando elige SS y elige A. También hay que poner alfa mayor o igual a un medio, porque cuando alfa es mayor o igual a un medio, elige A en este primer lugar, ¿sí? Y cuando beta era 0,5, ¿sí? Que lo habíamos definido acá. Y en el caso 2, ya directamente nos damos cuenta al toque, porque esta estrategia, que cuando alfa es menor a un medio, que elige P, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque P, es decir, digamos que cuando ve big, ¿sí? El jugador 2 elige P. Pero eso no tiene sentido, porque el jugador 2, ya habíamos dicho acá al principio, que si ve big, sabe que está parado acá arriba y nunca elegiría P. Entonces, cuando ve big no tiene ningún sentido que el primer término sea una P, por eso lo habíamos tachado al principio. ¿Entendés? Entonces, esta P no tiene ningún sentido acá, porque nunca si ve big va a elegir P. Va a elegir P. Acá está la explicación, digamos, al principio tachamos big para tipo Z, o sea, el jugador 2 sabe que si ve big nunca puede venir de un tipo Z, la habíamos tachado por ser estrictamente dominada, perdón. Entonces, sí o sí, si ve big está en la rama de arriba, ¿sí? Entonces, el jugador 2 nunca elegiría P si ve big, porque sabe que está en Y, en la parte de arriba. Entonces, siempre que ve big, elige A. Entonces, esto no tiene sentido y no es equilibrio de Nash. Entonces, nos queda este equilibrio de Nash en agrupador y este equilibrio de Nash en separador.